Buenos días a todos, un placer estar compartiendo este ratito con ustedes. Lo que vamos a hacer es una presentación muy cortita, presentando cómo fue la situación forrajera del ejercicio 2018-2019. Está enfocado básicamente o pura y exclusivamente hacia cómo creció el campo natural en las diferentes zonas agroecológicas, en el entendido de que, bueno, la mayor parte de las carpetas que se llevan el plan, el recurso forrajero más importante es el campo natural. Vamos a mostrar las tasas de crecimiento en las diferentes áreas agroecológicas, vamos a mostrar algunos datos de monitoreo de disponibilidad hechos en el norte del país y una serie de consideraciones finales. Esto siempre lo hacemos anteriormente, ahora vamos a hacerlo más escueto. Esto es el seguimiento forrajero satelital, es que uno puede ver las tasas de crecimiento casi en tiempo real que están ocurriendo en los diferentes establecimientos del Uruguay. Esto era un convenio que tenía el plan con la Universidad de Buenos Aires, precisamente la Facultad de Agronomía, y hoy a través de un proyecto Innovagro, ese sistema se transfirió al plan agropecuario. O sea que esto hoy lo está haciendo el plan agropecuario y para nosotros es una gran alegría. Después, si quieren alguna pregunta, cómo funciona, cuáles son los fundamentos del sistema, me lo hacen después. Hoy vamos a tratar de obviar esa parte que en general la hemos hecho en otras ocasiones. Acá está la distribución de los predios, abarca aproximadamente 139 predios a lo largo y ancho del país y un área también de 130.000 hectáreas. Como saben, esto empezó, el satélite de Arriba Uruguay empezó a pasar en marzo del año 2000, entonces cuando hablamos de promedio de tasas de crecimiento se refiere a un promedio de desde marzo del 2000 hasta ahora, o sea prácticamente 19 años de promedio. Entonces empezamos con las diferentes áreas agroecológicas. En la parte de arriba muestro lo que ocurrió en este ejercicio, y en la parte de abajo, en la parte derecha de abajo, presento lo que fue el ejercicio anterior para tomarlo como referencia. Los ejes muestran los meses del ejercicio, es decir, de julio del año pasado hasta junio de este año, y en el eje de las ordenadas o el eje vertical se muestran los kilogramos de materia seca por hectárea por día. Y las curvas son tasas de crecimiento, es decir, cuánto crece el pasto y no cuánto pasto hay, que es la disponibilidad. Eso a título ilustrativo para comenzar a entender las gráficas. Bueno, como se ve clarito, en la curva roja es el promedio de los últimos 19 años y vemos que en el basalto hubo una primavera relativa, el arranque fue relativamente normal, después las tasas de crecimiento empezaron a ser superiores y se maximiza en el verano con una producción muy alta de pasto en el mes de enero, y luego al final del ejercicio se normaliza, por decirlo de alguna manera. Esto más allá o más acá ocurrió en todas las áreas agroecológicas. Sin embargo, si miramos el año anterior, vemos que el promedio fue por encima y tuvimos un verano muy deficitario en cuanto a producción de pasto. O sea que en definitiva estamos en un año desde el punto de vista de crecimiento del forraje muy bueno y bien contrastante, es decir, radicalmente opuesto a lo que ocurrió el año pasado. En la cuenca sedimentaria del litoral oeste, que son básicamente predios de areniscas del Cretáceo, bueno, ocurrió lo mismo, básicamente lo mismo. La diferencia es que la primavera fue un poco, arrancó tarde o deficitaria, después sí, cuando empezó la primavera y se maximiza de nuevo en el verano, hubieron tasas de crecimiento muy por encima del promedio de los últimos 19 años. Y el año anterior también fue totalmente deficitario. Todo esto que queda, lo azul por debajo del rojo, son tasas de crecimiento por debajo de lo normal. En la cuenca sedimentaria del noreste eso se maximiza. La primavera arrancó antes con tasas de crecimiento por encima, levemente por encima, y se maximiza en el verano. Es decir, que en definitiva en todas las áreas agroecológicas se generó un gran banco de forraje que en definitiva, al revés de lo que pasó el año pasado, permitió entrar
con los establecimientos con pasto al invierno, con disponibilidad de pasto, cosa que el año pasado ocurrió radicalmente diferente. Bueno, y el año pasado fue muy deficitario en cuanto a la producción de pasto. El cristalino es una de las áreas que también creció muy bien junto con la cuenca, con la anterior y con el noreste. Bueno, se ve que la primavera arrancó temprano y bueno, el verano ya empezó en la primavera y se maximizó en todas las áreas agroecológicas. En general, el mes que se maximizaron las tasas fue enero y también en algunos lados febrero, pero este pico coincide que fue enero o febrero. Bueno, el año pasado había sido deficitario. El sistema de planicies, o sea, los campos alrededor de la laguna Merín, fue una primavera normal y bueno, se maximizó ya en menor cantidad, se maximizaron las tasas de crecimiento en enero bastante por encima de lo normal, habiendo tenido un año anterior deficitario. Las colinas del este pasa exactamente lo mismo, ¿tá? Acá el mes que se maximiza no es enero, sino febrero, y el año anterior había sido bastante deficitario. Las sierras del este tenemos un arranque y una terminación normal y un verano bastante bueno cuando el año anterior también había sido deficitario, sobre todo en enero. O sea, el verano hay que tener en cuenta que en el Uruguay la estación con más certeza en el crecimiento del pasto es la primavera, es decir, con menor coeficiente de variación, y la estación con menos certeza en cuanto a producción de pasto es el verano, es decir, depende si llueve o no llueve. Y eso se ve clarito en la variación del año pasado a este. Es decir, que el año pasado habíamos tenido tasas de crecimiento respecto al promedio casi todas negativas, por debajo de lo normal, salvo 2 zonas, y este año todas las áreas agroecológicas tuvieron diferencias en porcentaje positiva, desde el orden del 5% hasta el 27%, en donde se maximizó en la cuenca sedimentaria del noreste, que eso es Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó, le siguió cristalino igual que basalto. Con muy buenas tasas, pero todas las áreas agroecológicas crecieron por encima de lo normal y se destacó sobre todo el verano. Y acá tenemos los veranos, en donde se maximizó en el cristalino el verano, en la cuenca sedimentaria del litoral oeste y el basalto. Pero todos los veranos fueron muy buenos, crecieron en torno de un 14% más hasta cerca de un 43% más en lo que fue el cristalino. Cuando el año pasado el verano había sido, salvo la colina del este, totalmente deficitario. En cuanto a la disponibilidad, y este es un proyecto que tenemos en el norte, que es un FPTA en el norte del país, en la regional, donde monitoreamos 23 establecimientos, lo que pasó fue lo siguiente. El año pasado, que fue la primavera, el año pasado no, el anterior, que fue la primavera del 17, vemos que esto es un índice que se confecciona, que en realidad se refiere al tamaño del plato. Se mide la cantidad de pasto con regla, que hay una buena estimación de cuántos kilogramos de materia seca se puede tener a partir de una medición de regla, se pesa el ganado y se confecciona un índice muy simple que dice qué tanto del plato de comida que precisamos está lleno. Bueno, entonces, en definitiva, el año pasado teníamos un 82% del plato que precisábamos. En el otoño, debido a la seca, entramos con un 63% del plato que precisábamos y en invierno teníamos un 66% del plato que necesitábamos. Ahora bien, este año partimos con un 77% en verano del plato que precisábamos, en el otoño teníamos un 15% más de comida de lo que se precisaba y entramos al invierno con el 100% del plato que uno necesitaba. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de 2 años realmente bien contrastantes. Por supuesto que esto tiene heterogeneidad si miramos al interior de los predios y esto se ve en los colores. Los índices cuando llegan a 0,60 están en rojo, de 0,60 a 0,8 están en amarillo,
de 0,8 a 1,2 está en verde, que es lo que precisamos, y más de 1,2 hay demasiado pasto, estamos en marrón. Entonces, lo que podemos ver que el año pasado estaba lleno de rojo y a medida que avanzamos este año, los rojos se van apocando y desaparecen y quedan solamente en verde y marrones. ¿Qué quiere decir? Que este año entramos en la generalidad de los casos, siempre hay heterogeneidad, este año, debido a las altas tasas de crecimiento que tuvimos en enero, y fundamentalmente en febrero en algunos casos, se entró el invierno con pasto. Esto es el mejor ejemplo, que cuando se ajusta la carga, las cosas comienzan a andar bien. Y la carga no se ajustó porque se bajó el número de animales, sino porque el pasto creció mucho más. Y por eso se obtuvieron hasta un 10% más de índice de preñez. Para terminar, les dije que era cortito. El ejercicio fue con una producción de pasto para todas las áreas por encima de lo normal. Se destaca el área de la cuenca sedimentaria del noreste, que son los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, el cristalino sur y basalto. La adaptación a la variabilidad parece tomar cada día mayor importancia. Se habla mucho del cambio climático y cada vez más se va a empezar a tener, dicen los que saben, esta variabilidad de un año muy malo a un año muy bueno. Por eso el plan está empezando a trabajar en un concepto, en un marco conceptual de manejo adaptativo, porque los que nos interesa no es tanto si los establecimientos tienen niveles buenos, o sea, los que tienen niveles buenos de producción, lo que hay que lograr es que esa producción se estabilice y no seguir aumentándola más con estos años tan contrastantes que tuvimos. Por eso, trabajar bajo un marco conceptual de manejo adaptativo y lograr que la gente y la familia rural perduren en el tiempo nos parece bien importante. Por lo tanto, mecanismos que aseguren la producción pasan a ser imprescindibles. Por eso el año pasado hablamos de algo que se llamaba un módulo de prevención de crisis forrajera, que es una manera de que el propio productor asegure su producción sin gastar plata, y eso va por un mecanismo de diferimiento de pasto. Recordar, estamos en una primavera atrasada. La primavera arrancó en tiempo y forma. Después cayeron dos series de heladas que arrancó, la cortaron las heladas, intentó arrancar de nuevo, la cortaron las heladas. Lo cierto hoy que el país está verde, está con mucha calidad, pero todavía no hay suficiente disponibilidad. Y ya pasaron 2/3 de la primavera. Por suerte, los anuncios son bastante buenos. Los anuncios para el verano son buenos, pero el pasto, hay que acordarse, tiene que sobrar en la primavera. Podemos capitalizar los buenos anuncios con medidas simples de manejo en el rodeo de cría, y eso tiene nombre y apellido, se llama poner tablilla. Sobre todo pensando que el clima va a venir, y ojalá que se confirme que va a venir bien y está viniendo bien, bueno, medidas tan simples como poner la tablilla colaboran en obtener mejor calidad en la preñez, es decir, preñeces tempranas. Para el futuro cercano, ya estar pensando en el invierno. Me dirán que soy medio negativo, pero bueno, para prever las crisis hay que hablar o preverlas cuando llueve y cuando hay pasto, no cuando ya estamos jugados. Por último, hay que hablar de las crisis forrajeras, cuando llueve, y por lo tanto podemos así generar nuestros propios seguros. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Le dije que era cortita. Sí, ahora. Decime, ¿vos podés poner un número, decir, volumen, kilos o toneladas de pasto más que pondere en las distintas zonas donde hay rodeos? Y decir, este año se produjo tantos kilos o tantas toneladas de pasto más que el año pasado y más que el promedio. Sí, eso se puede hacer. Eso se puede hacer, o sea, decir cuántas toneladas más de pasto se produjo con respecto al promedio, eso clarito se puede hacer. Lo que no se puede hacer es decir cuánta disponibilidad, porque una cosa es el crecimiento, eso lo mide el satélite, y otra cosa es la disponibilidad, que son crecimientos acumulados no comidos. Para medir eso hay que salir con la regla y medir. Hoy todavía no está afinado el mecanismo satelital para medir la disponibilidad. Esa pregunta que tú me decís se puede calcular. Ahora, ¿cuánto pasto hubo en cada zona de disponibilidad? No se sabe, o no lo podemos saber nosotros si no medimos. Lo medimos en el norte, pero no lo medimos en las otras zonas agroecológicas, porque eso depende de la carga.
¿tá? O sea, en muchos lugares, ¿qué es lo que está pasando hoy? Los ganados están teniendo un buen desempeño, están ganando peso, pero se están comiendo absolutamente todo el crecimiento. Todavía no hay sobrante de pasto, por eso dije que es importante que sobre el puesto. Entonces, concretando, eso se puede calcular y te lo puedo dar el dato porque tenemos todos los datos para hacerlo. ¿Tá? Eso te indicaría claramente el factor climático y su incidencia en la producción final, porque después podés medir la producción producida, el peso del ganado. Sí, perfecto, claro, eso se puede hacer. No hay ninguna duda. Lo más importante de todo, que nosotros ahora vamos a tratar de que todas las carpetas tengan seguimiento forrajero satelital, porque ahí hay una cosa que se puede calcular, es la eficiencia, es decir, cuántos kilos de pasto necesito para producir un kilo de carne. ¿Tá? Entonces, los establecimientos se comparan en kilo de carne, pero es una comparación injusta, porque si vos tenés 30 coniat y yo tengo 150, ¿tá? Vos producís más carne porque tenés más coniat, no porque hagas las cosas mejor. Ahora, cuando vos medís en relación de eficiencia kilo de pasto necesario para producir un kilo de carne, capaz que yo con un coniat de 30 soy mucho más eficiente que vos. ¿Tá? Entonces, eso despeja algunos factores de engaño. Sí, es que el basalto es así. Como das un número que promedia cosas muy distintas, ¿no? Das un número y lo que promedia cosas muy distintas. En el basalto es el promedio... Sí, ojo, las tasas de crecimiento, lo bueno de este sistema es que mide cuánto crece el pasto con los animales arriba. Eso es lo importante. Antes se medía con jaulas de exclusión. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer factor que afecta al crecimiento es el pastoreo. Entonces, medir con jaulas de exclusión tiene un factor un factor de engaño importante. Ahora, lo que vos decís es verdad. Este es el promedio de 72 establecimientos. ¿Tá? Y el promedio a veces puede ser un buen indicador y a veces puede ser un mal indicador. Acá estamos promediando 72 establecimientos que tienen cargas diferentes, que hay gente que está sobrecargada, hay gente que está muy bien, es el promedio. ¿Tá? Ahora, cuando vos empezás a mirar, cuando miramos la disponibilidad de pasto y los colores, en un mismo año vos tenés gente que estaba en rojo y otra gente que estaba en verde. Es como en la sequía del año pasado. Hay gente que pasó horrible, ¿tá? Es decir, el déficit hídrico se transformó en crisis forrajera, y hay gente que el déficit hídrico no se tradujo en crisis forrajera y logró desacoplar ese mecanismo. Y ahí está los lugares donde nosotros le ponemos la lupa, que es importante ver esos lugares que pasan. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Yo sigo en la vuelta igual.